Vayera. Él apareció. Génesis 18:1, 22 al 22-24 es la porción que nos toca hoy. Vayera quiere decir Él apareció y está hablando en la porción donde Jehová se apareció a Abraham en el encinar de Mamre, en su tienda. Y en esta parashá se tocan varios temas. Uno es la noticia de que Sara va a tener un hijo. La otra es que se habla de la destrucción de Sodoma y Gomorra. La otra es que la famosa porción de Akeida, que es el que Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo Isaac al monte Moriah, donde lo tiene que entregar a él, a Dios. Esa es posiblemente una de las más impactantes. La verdad es que hoy nos vamos a centrar en la primera parte, en el capítulo 18 y 19. Porque aquí es importante, vamos a hablar de Sodoma y Gomorra, y hablando de eso, lo primero que viene a la mente cuando estamos hablando de Sodoma es perversidad, es gente depravada, es ese tipo de pensamiento es el que viene. Y la razón de que ese pensamiento es el que viene es porque la mayoría de las personas que nos enseñan de esta porción agarran esa perspectiva y es la perspectiva más popular, la perspectiva más común. Hoy la vamos a tocar, pero vamos a ver y enfatizar y ahondar aún más en la perspectiva de tres profetas, de Isaías, de Ezequiel y de Jeremías, que ellos nos dan una profundidad en esta perspectiva. Y no vamos a caer en la conclusión de siempre que generalmente la gente dice Babilonia, Sodoma era una perversión. De hecho, de ahí viene la palabra sodomía y vamos a usar esa misma palabra porque con esa misma palabra vamos a describir lo que los profetas dicen, pero vamos a romper ese paradigma que ya tenemos en la mente, ¿verdad? Vamos a hacer un ahondamiento en todo esto. Entonces vamos a examinar todo esto, vamos a analizar el contraste entre Sodoma, Gomorra y Abraham. La semana pasada hablamos el tema de la vejira, que es la bendición sobre Abraham de tierra y descendencia a él como patriarca para que cumpla el propósito de Dios de ser una nación especial. También discutimos por qué Dios eligió a Abraham, cuál fue el propósito. Abraham invocaba donde él llegaba, invocaba el nombre de Jehová. Invocaba su nombre, hacía un altar e invocaba su nombre. Eso, a mí, en lo personal, me bendice mucho oír eso porque yo sé que al invocar el nombre de Dios, algo sucede en mí. Algo sucede en mi corazón que me siento privilegiado de invocar su nombre, y no en el sentido ligero, sino en el sentido de Yod Hei Vav Hei, de Jehová, de la revelación de su nombre. Veremos el plan que tienen las escrituras sobre la nación, cuál es ese propósito.
¿Cuál es el objetivo final que Dios tiene para Israel? Veremos la historia de cómo Dios consulta a Abraham acerca de la destrucción de Sodoma y haremos comparaciones en ese sentido. Esta es una porción que no tiene divisiones. Me estoy refiriendo en el texto original, no en el texto que nosotros leemos, que tiene versículos y capítulos y puntos y puntuaciones y etcétera, sino que en el texto original es una porción que es ininterrumpida, no tiene ninguna división y ahí están estas dos historias que nos interesa ver hoy, que es la historia de que vienen los mensajeros de Dios y le dan la noticia a Abraham de que Sara va a dar a luz un hijo, y también la historia de cómo Dios va a actuar para destruir a Sodoma y en el proceso va a rescatar a Lot. Entonces, estas dos historias están entrelazadas entre sí ininterrumpidamente. Obviamente vamos a enfocar en eso y vamos a ver por qué. Porque estos dos eventos están incluidos en esta porción que no tiene divisiones. Y podría sugerirse que hay una sencilla razón. Se podrían decir que son los mismos ángeles que llevaron el mensaje a Sara, son los mismos que van a llegar a destruir a Sodoma, y por eso es la razón de que no hay interrupción. Sí, pero también el mensaje, el contenido o sea, los mensajeros traían dos misiones que cumplir y las cumplieron. La misión número 1, o sea, no era una misión muy pequeña, que era simplemente decirle a Abraham, Abraham, tu esposa dará a luz un hijo. Suena muy simple. El contenido, de hecho, el efecto que tiene ese mensaje inicial, el primero, tiene consecuencias eternas haber hecho eso. Trascienden muchísimo más que el hecho de que los mensajeros fueron a Sodoma a destruir, aquí tengo una foto, la voy a poner, a destruir Sodoma, Sodoma, eh, a, destruir Sodoma y Gomorra. Es el hecho de que o sea, esta foto es más impactante en la mente al oírlo o al leerlo que el simple mensaje que le llevaron los ángeles a Sara. Entonces, pero en realidad ha sido muchísimo más trascendente que estos mensajeros hayan dado el mensaje a Abraham. Eso tuvo más impacto en los niveles espirituales, en los niveles proféticos, en los niveles generacionales, en toda la generación, en la historia del hombre. Este mensaje es mucho mayor. Es muchísimo mayor. Entre paréntesis, estoy grabando por segunda vez y estoy grabando de día. Entonces, hay un gallo que tengo en el jardín que no para de cantar, y así que me disculpo por sus cantos, si es que lo oyen. Pero regreso a la historia.
este em, mensaje, como les digo, lo leemos y no es un simple milagro, no es un simple milagro, es algo que afecta a toda la humanidad. Entonces, sí es muy importante. Y por eso vamos a aterrizar en estas dos, en estas dos eh, historias y vamos a profundizar en ellas. Primero vamos a leer el Génesis 18, versículo 2, que dice, cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tienda a recibirlos y se postró a tierra. Eh, este es lo que vio Abraham. Entonces, aquí hay una conexión sumamente profunda eh, en la combinación o en la mezcla, interacción de estas dos historias. Eh, cuando Abraham los vio, casi él escolta a estos invitados camino, cuando ya después de haberlos atendido, los escolta camino a Sodoma. Y es curioso observar que cómo explican por qué Dios primero debe consultar a Abraham antes de, de destruir, porque a Sodoma dice, y porque la escritura dice, y dijo Dios, ocultaré a Abraham lo que voy a hacer, porque Abraham se convertirá en una gran nación, un Goy Gadol, y a través de él todas las demás naciones serán bendecidas. O sea, ese mensaje que recibió precisamente va involucrado en el efecto de que todas las naciones van a ser bendecidas. Tiene mucho más peso eso que la misma destrucción de Sodoma, pero no quiere decir que vayamos a aprender acerca de Sodoma. Vamos a aprender mucho esta noche acerca de, de ese episodio de por qué Dios destruyó Sodoma. Entonces, Dios escogió a Abraham para instruir a sus hijos a guardar el camino de Dios. Y eso está en Génesis 18, 17 y 19, que dice, encubriré a Abraham lo que voy a hacer, porque lo he escogido para que instruya. Esto es bien, este es como, este versículo es bien importante. ¿Por qué lo escogió? Lo he escogido para que instruya a sus hijos y a sus sucesores. Esto es bien importante, muy bien, porque normalmente nos quedamos en la primera parte, que instruye a sus hijos, pero y yo mismo he platicado eso, yo mismo he compartido eso, que Abraham sí instruyó a sus hijos, pero esa instrucción que va impulsada, va empoderada, esa instrucción va empoderada en medio de una vejira de una bendición especial de Dios con que tiene específicamente ese propósito. Es una bendición que lleva ese propósito de instruir a sus hijos, a sus sucesores, para mantenerse en el camino, para mantenerse en el camino de Dios. Entonces, eh, no solo mantenerse en el camino, sino en el proceso de estar en el camino, practicando justicia y derecho. Eh, Sedaka Ushpatim, Sedaka
mishpatim. Ush, mis, se me trabó la lengua. Es en justicia y juicio, para que cumpla Jehová, o sea, practicando la justicia y el juicio, para que cumpla Jehová, si esa instrucción, esa vigila que va a operar con los sucesores son los hijos de los hijos de los hijos de los hijos, incluyéndonos a nosotros, cuando esa vigila entre a nosotros y comience a operar en mí, por ejemplo, y yo en mí pueda entregarle a mis hijos ese temor de caminar en el camino que Jehová nos ha instruido para ir caminando en justicia y derecho. Entonces, allí va metida esa vejera que viene a operar en nosotros, en los sucesores. Es muy importante. Pues por eso es que este mensaje de estos ángeles, este mensaje de estos ángeles es demasiado importante para no darle el énfasis que yo le estoy queriendo dar. Yo estoy queriendo darle ese énfasis de que esta porción, lo vamos a ver, esta empoderamiento de las palabras con que Dios bendijo a Abraham, sí llega a su destino, llega a las personas que desean tomar ese reto de cumplir justicia y derecho en el camino de Dios. Entonces, por eso el versículo termina diciendo, para que cumpla Jehová sobre Abraham todo por cuanto ha predicho acerca de él. O sea, esto de todo en cuanto ha predicho acerca de él es algo que no ha terminado de suceder, es algo que va a suceder. Aquí los ángeles dieron esa palabra que está ungida por el Espíritu, por su Espíritu, para que viaje de generación en generación, de hijo en hijo, 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 híjole, hijo, hasta llegar a mí y a mis hijos. Yo debo de entregarle a mis hijos la misión de caminar en temor de Dios, haciendo justicia y juicio. O sea, de eso se trata la vejira, de eso se trata esa bendición que ya Dios le dio a Abraham, empoderándolo con una unción a él y a toda su descendencia. Entonces, ¿debe consultar Dios a Abraham referente a si va a destruir a Sodoma y a Gomorra? No lo tiene que destruir, pero momento, ya Abraham ya tiene esa unción. Ya Abraham está empoderado con un pedazo de la visión de Dios, ya le otorgó una visión. Entonces, el hecho de que consulte con Abraham es como para precisamente agarrar los eventos y decir, vamos, esto va a suceder. Esto tiene que parar y esto tiene que surgir.
esto, Sodoma y Gomorra, tiene que cesar y esto tiene que surgir. Entonces aquí viene surgiendo este empoderamiento que está en los hijos de Abraham. Entonces, hay una conexión temática muy fuerte. Y todo esto comenzó en capítulo 12 de cuando vimos la semana pasada que dice, ahora bien, versículo 1, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Beesja legadoy gadol, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y será bendición para todas las naciones. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Maldeciré al que te maldiga. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, ya Dios ya va estructurando dentro de Abraham, dentro de su interior, está estructurando una nación con un propósito. Entonces, la escritura es totalmente intencional al unir estas dos historias. Y une por qué eligió a Abraham y también explica qué es lo que sucederá. Que Abraham enseñará a sus hijos y a hacer tzedaka, umishpat, ¿verdad? Justicia y juicio, ¿verdad? Entonces, esa es lo que se está cuajando en esta porción que es ininterrumpida, ¿verdad? Son dos historias paralelas con los mismos personajes, con dos temas que obviamente uno es acerca de van a vivir tu descendencia que no está naturalmente funcionando en el sentido su esposa Sara es estéril y no puede tener hijos, o sea, no hay posibilidad de vida y donde hay vida en esa ciudad ya no va a haber posibilidad de vida porque Dios va a llegar y va a destruir eso. Entonces hay dos cosas. Dios está levantando de cero, de la nada, está levantando cientos y cientos y cientos de generación de la nada y de aquel lado donde ya está la generación funcionando, donde no están caminando en la instrucción de Dios, ni haciendo justicia, tzedaka u mishpat, ni haciendo juicio. Entonces, son dos historias que ya se van relacionando, ¿verdad? Entonces, vamos a leer en capítulo 18, versículos 18 y 19, que dice, porque ciertamente Abraham llegará a ser una grande y fuerte, una nación grande y fuerte. Y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Muy bien, aquí ya está, es eso, y por eso fue que fue escogido Abraham para que instruya a sus hijos, a su casa, a sus sucesores, para que a mantenerse. Muy bien, estas generaciones que están siendo empoderadas, desde aquí, desde que Abraham tiene esta conexión con estos tres seres, desde ese momento, todas las generaciones después de Abraham están siendo empoderadas para cumplir ese mandato que Dios dejó. Muy bien, la persona que Dios escogió para iniciar ese mandato, ese camino, ese caminar, ese patrón de conducta de esa nación especial que Dios escogió para que esa nación
haga una tradición familiar de que sus hijos sean crecidos y sean educados para caminar en justicia y juicio, esa nación está hecha, está empoderada desde un inicio por una bendición especial del cielo, que viene muy especial del profundo corazón de Dios, para que afecte a la humanidad. Entonces, así es como Dios está modelando esta nación. Y Moisés, que fue el que escribió también Génesis y nos está trayendo estas historias, él también está como encaminado en el mismo propósito. Y vamos a leer en el libro de Deuteronomio, versículo 4, capítulo 4, versículo 5, lo que dice: mirad, os he enseñado estatutos y decretos, conforme me enseñó Jehová mi Dios, para que hagáis así por medio de la tierra donde vas a entrar para poseerla. O sea, aquí los mishpatim y los hukim y los mishpatim están siendo entregados a Moisés para hacer como Abraham, Sedaka, un mishpat, y aquí Abraham está haciendo los mishpatim, está conforme Jehová enseñó, de la misma manera que le instruyó a Abraham a que siguiera. Entonces Moisés lo está poniendo por escrito. Y dice: observarlos y practicarlos, pues constituye sabiduría. Constituye sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones. O sea, cuando ustedes empiecen, en otras palabras, cuando ustedes empiecen a actuar en esas instrucciones, ese entendimiento y esa sabiduría va a estar a vista, a los ojos de las naciones, las cuales tendrán noticias de todos estos estatutos y dirán: en verdad, esta nación es un pueblo sabio y entendido, ¿verdad? Esta nación es un pueblo que es sabio y entendido. Pues, ¿qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos, así como Jehová, nuestro Dios, que siempre que nosotros lo invoquemos? ¿Qué nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos así como lo está Jehová, nuestro Dios? O sea, siempre que ellos invocaban a Dios, Él estaba ahí cercano. O sea, no hay el mundo, las naciones van a decir: esta es la única nación que tiene a su Dios cerca de ellos. Es la única, no hay otra. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos, Hukim Mishpatim, tan justos que toda esta ley que pongo hoy delante de vosotros? O sea, lleva ese empoderamiento, va entremetido en lo mismo que Dios le está pidiendo a Abraham en el capítulo 18, que comience a caminar en este camino. O sea, es un mensaje a Abraham, es un mensaje a Moisés en la misma línea, y es el mensaje a toda la descendencia que camine en la misma línea. En Isaías capítulo 42, versículos 5 al 6, encontramos que dice: así dice Jehová, el Dios, así dice el Dios, Jehová, que creó los cielos y los desplegó, que afirmó la tierra y cuanto en ella brota, que da aliento a la gente que habita y espíritu a los que caminan por ella.
Aquí sigue Él da ese empoderamiento a la gente que habita con Él y el Espíritu a los que caminan por ahí, en ese camino que Dios les encomendó, les encargó, les dijo que anduvieran con un propósito, ¿verdad? Para que las naciones dijeran lo que dijo. ¿Qué nación tan especial es esa que tiene un Dios que los bendice? ¿Verdad? Entonces, el 16 dice, yo, Jehová, te he llamado para la justicia. Aquí está hablando directamente, yo otra vez por boca del profeta Isaías. Yo, Jehová, te he llamado para la justicia. Te he tomado de la mano, te he formado, y yo te pondré por alianza del pueblo y por luz a los gentiles. O sea, ese es la razón. Entonces, ya Dios empoderó a todas las generaciones. Él va a bendecir a todas las generaciones después de Abraham. Y estas generaciones van a ser luz, la luz de los gentiles. Y eso es lo que fue, viene de esa bendición, de esa vejira que ahora Dios está revelándole a Abraham para que él la continúe y sus hijos la continúen y sus hijos y todos. Entonces, Dios está soplando el fuego de esa bendición para que crezca esa nación. Al mismo tiempo, Dios está terminando esta otra nación que se llama Sodoma. La está apagando, la está destruyendo, la está aniquilando, la está quitando del mapa, porque es una nación que no camina en los caminos de Dios, porque es una nación que no es muy egocéntrica, Dios no quiere que surja eso en este momento. Entonces, por eso es que estas dos historias, están entrelazadas, están contenidas, están juntas en una sección de la Biblia sin interrupción, sin división entre ellas. Por eso es que se registran en esta misma porción. Porque Dios quiere que Abraham sea la nación modelo para todos y no ni Sodoma ni la Torre de Babel, esos modelos Dios los está quitando. Pero una vez surge este modelo donde Dios ya puso su bendición, su vejira para su descendencia, una vez el Señor ya empoderó con esa bendición a todas las generaciones que vienen de los lomos de Abraham, entonces ya no vemos a Dios destruyendo o haciendo juicios fuertes a las naciones, como lo hizo con el diluvio, como lo hizo con la Torre de Babel, y como lo hizo ahora con Sodoma y Gomorra. Entonces, pero hay una desventaja, ¿verdad? Porque la generación, los hijos pueden decir sí, quiero caminar, o pueden decir no. Y eso es lo que más adelante va a suceder. Pero cuando Dios va a intervenir en la destrucción de Sodoma, Abraham viene e intercede delante de Dios y le habla y le dice, Señor, no puedes destruir a los justos que hay en Sodoma. Entonces él le ruega que salve a la ciudad por el bien de los justos. Es una perspectiva muy interesante como él la planteó. Y en el versículo 26 del capítulo 18 dice, y dijo Jehová, si hallo
en Sodoma 50 justos en la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por causa de ellos. O sea, o sea, Dios va a ver si hay justos. Y si hay 50 justos, entonces, muy bien, los va a perdonar. Va a perdonar a estos justos que hay ahí. Entonces, eh, es interesante que Abraham sigue con esa disposición de que esos justos que hay ahí pueden provocar dentro de Sodoma un arrepentimiento, un teshuvá, un retorno a los caminos de Dios por los justos que hay. Entonces, esa nación, como la nación de Abraham, que está destinada a guiar a toda la humanidad en la dirección de Dios, ese es el propósito de Abraham. Abraham es ir y ver que esa nación pagana, esa nación que está caminando mal, eh, tenga la oportunidad de hacer teshuvah, tenga la oportunidad de, de que retorne. Entonces aquí es donde Dios empieza a tener esa discusión con Abraham y Abraham le dice, Señor, si hubiera 50 justos, ¿los perdonarás? Y él dijo, sí, pero y ahí empieza él entre comillas, a negociar. Leamos en el versículo 23. Leamos en ese versículo 23 acerca de lo que Abraham dijo. ¿Destruirás al justo con el malvado? Quizás haya 50 justos en medio de la ciudad. ¿Arrasarás acaso y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén en medio de ella? Lejos esté de ti hacer tal cosa, que hagas morir al justo con el malvado, y que el justo sea como el malvado. Lejos de ti, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará justicia? Y dijo Jehová, si hallo en Sodoma 50 justos en la ciudad, entonces perdonaré a todo el lugar por ellos. Y respondió Abraham, en verdad, aunque soy polvo y ceniza, ahora que me he atrevido a hablar a mi Señor, quizá falten 5 de los 50 justos. ¿Destruirás acaso por 5 a toda la ciudad? Y dijo, no destruiré si hay 45. Volvió a hablarle una vez más y dijo, quizás encuentre ahí 50, 40. Y respondió, no lo haré por causa de los 40. Entonces dijo, no se enoje mi señor, y podré hablar, quizás haya 30. Y dijo, no destruiré si hay 30. Y dijo, y en verdad te ruego que al atreverme a hablar a mi señor, quizás se hay 20. Y dijo, no, no destruiré a Sodoma por causa de los 20 justos que hay ahí. Entonces dijo después, entonces te ruego, no se enardezca mi señor y hable solo esta vez, quizás se hayan ahí 10. Y respondió, no destruiré por causa de los 10, no lo voy a destruir. Entonces, de eso se trata. Dios dijo, no voy a destruirlo a Sodoma por causa de esos 10. Entonces ahí se detiene en 10, porque hay pocas posibilidades de que un número tan pequeño pueda ejercer una influencia sobre una comunidad. ¿Era Lot justo, sí o no? No sabemos. Evidentemente Dios lo salva a él. Y no me extrañaría, o sea, digamos, pensemos, no quiero juzgar mucho a Lot, pero Lot sí tomó una decisión muy equivocada en irse a meter a ese lugar
por conveniencia de sus rebaños y de su ganado, porque en esa zona era muy, muy especial para ellos, porque ahí había abundancia de agua, había abundancia de cosas. Sodoma no era no era una ciudad común, era una ciudad rica en cultura. Una ciudad rica en cultura, una ciudad próspera, una ciudad muy, muy próspera y evidentemente era una ciudad donde no cualquiera entraba. Lot entró, pero Lot tenía muchos recursos, tenía ganado y de la misma forma, por eso fue que se separó de Abraham, porque él tenía mucho ganado, él tenía muchos recursos, muchas ovejas, muchos rebaños. Bueno, sigamos en la historia. Aquí es el concepto de minyan, que es la cantidad mínima de personas para hacer un grupo, una sinagoga, por ejemplo, o la cantidad mínima de personas para dar a conocer el nombre de Dios dentro de la tradición judía. Son los que 10 por lo menos tenían esto es en el pensamiento de los virtuosos, estudiosos, por lo menos 10 tenían la capacidad de llevar el nombre de Dios y provocar un teshuvah, un arrepentimiento dentro de la nación, y esos 10 no fueron encontrados. Ahora, 10 personas sí pueden influenciar a muchos. Y lo vemos en un contexto negativo, cuando sucedió en la historia de los espías en Números, donde enviaron a reconocer la tierra de Israel antes de entrar a la tierra, la famosa incursión que hicieron los 10 espías o los 12 espías que entraron en la tierra, los Meraglim, y allí hubo 10 de ellos, de los 12, que dieron un reporte negativo para no entrar a la tierra, y ese reporte negativo, ese miedo, esa negatividad que había dentro de ellos influyó muchísimo, influyó para que el pueblo no decidiera entrar. O sea, como que esos 10 influyeron a Dios, perdón, esos 10 influyeron al pueblo en miedo y ellos no quisieron entrar. Entonces Dios los castigó a todos por esos 10. Dios los castigó. Entonces es, es interesante cómo pensar que 10 personas sean capaces de transformar una gran cantidad de gente, ¿verdad? Lo vemos en principio de los 12 apóstoles con Yeshua, ¿verdad? Que era suficiente personas para transformar al mundo. 12 justos, suficiente para transformar al resto de las naciones. Y claro, ellos van empoderados bajo la misión y visión de Abraham, ¿verdad? Por eso Yeshua dice, si son de Cristo, o mejor dicho, Pablo dice, si son de Cristo, en Gálatas, hijos de Abraham sois. O sea, es como que ustedes tienen a Yeshua en su corazón, entonces son hijos de Abraham. ¿Qué está diciendo? Nos está metiendo precisamente en el propósito de Abraham, que es afectar a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra, con bendición. Entonces, como Isaac es el hijo a través del cual se va a transmitir esa instrucción, ese niño que está siendo anunciado, que va a nacer, que Dios viene y le toca la puerta
a Abraham y le dice, aquí estoy, aquí está, te cuento que Sara va a tener un hijo, ella se ríe y pasa eso y ¿y cómo así? Si ella no puede tener hijos. O sea, entonces precisamente ahí es donde sucede ese empoderamiento sobre esta persona que va a tener no hijos, naciones por herencia. Entonces, esa es la contraparte de la destrucción de Sodoma. O sea, aquí viene una nación que va a evitar que suceda lo que sucedió en Sodoma. Dios le está dando esa visión. Esto que voy a hacer, te lo voy a decir a ti. Y él intercede y ahí ven que no hay para dónde, Dios lo va a hacer, pero también la razón que estas dos historias están juntas es precisamente para llevar ese mensaje. Entonces, aunque este punto de la historia todavía no estamos conscientes de cuál fue el pecado preciso de Sodoma, por lo menos ya tenemos una introducción, ya tenemos un preludio para que entendamos que la nación que Dios está, la nación que Dios está gestando en el vientre de su esposa, de Sara, en la esposa de Abraham, esa nación que está siendo gestada dentro de ese vientre está siendo empoderada para que ellos caminen en justicia y en juicio, en Sedek y Mishpat, que es en justicia y juicio. Y no como esta nación que no estaba caminando en esa dirección. Y ese es el contrapeso. O sea, Dios está poniendo el contrapeso del contrapeso de Sodoma y Gomorra. Es esta nación que Dios está creando con Abraham. Ese es el contrapeso. Una nación que va a caminar. O sea, esto no va a pasar. Es de Dios. Esto no va a pasar. Lo de Sodoma. Y va a pasar una nación que siga mis caminos, mis instrucciones, mi justicia, mi juicio. Y como dijo Moisés en Deuteronomio 4, que sigan los caminos de los estatutos y decretos tal como Él se los pidió. Entonces, en este capítulo 18, no es la primera vez que tocamos el tema de Sodoma. Eh, como vimos en la semana anterior que Abraham habló con Lot para que ellos pudieran cada uno seguir su camino. Y esto estaba en el capítulo 13 de Génesis, que lo vimos la semana pasada, y que dice en versículo 1, subió pues Abraham desde Egipto hacia el Negev, y él y su mujer, y todo lo que poseía Lot con él. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y en sus travesías anduvo desde el Negev hasta Betel, al lugar donde al comienzo había plantado su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí por primera vez. ¿Y qué hizo Abraham ahí? Él invocó el nombre de Jehová. También Lot, que iba con Abraham, tenía rebaños, vacadas y tiendas. O sea, también Lot tenía recursos, tanto como Abraham. O sea, los dos tenían recursos, pero aquella tierra no daba abasto para que ellos habitaran juntos, porque su posesión, o sea, entre los dos, había muchos recursos y ya no podían estar juntos. Y hubo disputa entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y aquel tiempo el cananeo y el fereceo habitaban en el país. Y dijo Abraham a Lot, te ruego
que no haya contienda entre tú y yo, ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿Acaso no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Ay, aquella llanura está muy bonita, ese valle muy verdecito, muy bonito, excelente, la cual toda era llena de regadío, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. O sea, solo imagínense la comparación que le está dando. Es como el huerto del Edén, como la tierra de Egipto en dirección del Zoar, hacia el sur del otro lado del Mar Muerto, en el Valle del Jordán. Entonces, todo eso era muy bonito, excelente. Ahí puedo llevar a que tomen agua mis ganados y mis rebaños. No tengo que hacer mucho esfuerzo, no tengo que cavar pozos para darle tomar agua a mis rebaños ni a mis vacas. No, allá simplemente la llevo y que tomen, ¿verdad? Qué fácil está allá la situación. Allá es automático, allá es instantáneo, allá hay soluciones muy fáciles, ahí es muy conveniente. Entonces, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, partió luego Lot hacia el oriente y se separaron el uno de otro, y así fue como él paró en la tierra de Sodoma. Abraham, en cambio, habitó en la tierra de Canaán, y Lot se asentó en las ciudades de la llanura y fue plantando su tienda hasta el Sodoma. Ahí fue donde comienza a surgir la, la ciudad de Sodoma. Pero la gente de Sodoma era mala, pecadora en gran manera contra Jehová. O sea, no solamente pecaban, sino ellos pecaban contra Jehová. Y después de que Lot se separara de su lado, que Jehová dijo a Abraham, muy bien, ya Lot decide irse, se va a Sodoma, se saca su residencia ahí, quiere decir, lo dejan entrar porque a él sí lo dejaron entrar. No fue como que entraron estos extranjeros, como en el caso de los ángeles que entraron, dijeron estos quiénes son, queremos saber quiénes son, quiénes queremos conocer. O sea, ellos no traían cola, no traían recursos, no traían vacas, no traían rebaños, no traían recursos. O sea, Lot sí era una persona de recursos y estaba llegando a una ciudad que era llena de cultura, era una ciudad próspera, era una ciudad que no había mucha abundancia, no le faltaba nada. Entonces, pero esa era gente mala, la gente allí era mala. Entonces, Dios le habla a Abraham y le dice, alza ahora tus ojos y mira del lugar donde estás, hacia el norte, hacia el Negev, hacia el sur, hacia el oriente, hacia la parte de, ahí está al oriente, está hablando también de Sodoma, está hablando de Gomorra, está hablando de Zoar, está hablando del valle del Jordán, la llanura del Jordán, y hacia el mar. Mira todo esto. ¿Lo ves? ¿Ves todo esto? Porque la tierra que tú ves, te la daré a ti. Oh, momento. Uy. Y a tu descendencia para siempre. O sea, a tu descendencia para siempre, a ti te daré esta tierra. Haré a tu descendencia como el polvo de la tierra. Si se puede contar el polvo de la tierra, tu descendencia podrá ser contada. Levántate, recorre esta tierra a lo largo y a lo ancho, pues a ti te la daré. Qué interesante, porque está incluyendo a Sodoma y está incluyendo a Gomorra y está incluyendo a Zoar.
está incluyendo el valle, está incluyendo Galilea, está incluyendo... Ahí se veía hasta el monte Hermón, que era la parte más alta, ¿verdad? Él ya veía todo lo que le daría Dios en ese empoderamiento, en esa unción, en esa vejira que Dios le dio a Abraham. Entonces Abraham alzó su tienda, se fue, habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y ahí edificó un altar. Y esa es ahí nos quedamos, ahí empieza en Mamre, es donde comienza nuestra historia, ¿verdad? La historia que, que tiene que ver con el contexto que estamos hablando. Entonces, los hombres de Sodoma eran malos y eran hombres que se estaban totalmente en contra de Jehová. Rechazaban a Dios, ¿verdad? Muy interesante la idiosincrasia de esa gente. Entonces, después de rescatar a Lot, de los 4 reyes, Abraham se niega a quedarse con él, con Lot, porque sus recursos, sus propiedades en ambos casos ha crecido mucho y ya estaban teniendo problemas entre ellos por su crecimiento. Entonces, aunque legítimamente merecía su parte justa del botín al pelear contra estos 4 reyes, Abraham era él en el capítulo 14 peleó contra estos 4 reyes. Abraham decide no tomar botín de esa pelea, nada de lo relacionado con esa zona quiero yo, porque Abraham no, obviamente, veía a la gente que estaba viviendo en ese valle y yo dije, aquí no me meto, ¿verdad? No quiero absolutamente nada, no quiero absolutamente nada con ustedes. Entonces, vamos a leer en el capítulo 14 del versículo 22 y 23, donde Abraham responde al rey de Sodoma: He alzado mi mano a Jehová, el Dios Altísimo, poseedor de los cielos y la tierra, que todo lo que es tuyo no tomaré, ni un hilo, ni una correa de sandalia, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. O sea, por haber salvado a los 4 reyes, Abraham no tomó ningún botín, para que ellos no dijeran, nosotros somos los que enriquecimos a Abraham. Porque todo eso vino de la vejira, toda esa es una bendición que Abraham reconoció que venía de Dios y no de las de los reyes de Sodoma, ¿verdad? Entonces, con este trasfondo podemos ver que Sodoma no estaba relacionada de ninguna forma con hacer ni caminar con Dios, ni hacer justicia, ni hacer juicio. Entonces, este es como una base que ya está establecida en la idiosincrasia de Sodoma. Entonces, al leer los primeros versículos del capítulo 19, vemos la hospitalidad que tiene Lot con los seres que llegaron, con los mensajeros. Y ahí dice en el capítulo 19, versículo 1, y dice: Entre tanto, los 2 ángeles que llegaron a Sodoma al atardecer, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó al recibirlo postrándose con rostro a tierra. Muy interesante la forma que lo describe, porque es muy interesante porque de alguna manera similar lo recibió Abraham. O sea, a mí me dice, dentro de mí puedo percibir, es una opinión,
puedo percibir que había una especie de discernimiento ya en Lot. Eh, y él decide aplicar su hospitalidad, ¿verdad? Ahora recuerden, esta gente no es hospitalaria, la gente que ya había ahí. Lot tenía otro entrenamiento, posiblemente un entrenamiento de Abraham de ser hospitalario. Y Lot la gente de Sodoma no tenían esas virtudes. Eh, y entonces el 2 dice, mirad, señores míos, os ruego que os desviéis a casa de vuestro siervo, pernoctéis, lavéis vuestros pies, de madrugada os levantaréis y podréis seguir vuestro camino. Mas ellos contestaron, no, vamos a pasar la noche en la plaza. Pero como les rogara con insistencia, fueron, fueron con él, entraron en la casa y les preparó un banquete les coció panes sin levadura, matzot, y comieron, ¿verdad? Entonces, allí comieron, ¿verdad? Fueron atendidos por Lot, fueron en la casa, en la tienda de él o en la casa y fueron atendidos. Aquí se ve la hospitalidad de Lot, posiblemente como digo, la enseñanza que Lot había recibido de Abraham. Interesante porque Lot no es un elegido de Dios, no es una persona que Dios eligió como donde él iba a ser esa nación. Aunque era como el hijastro, porque era su sobrino, pero vivía con Lot porque se había muerto su papá. Estaba viviendo con Abraham, perdón. Y había una enseñanza profunda también en el corazón de Lot. Obviamente él era muy hospitalario. Entonces, leamos en el capítulo 19, del 4 al 5, que dice, aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, aquí es donde empieza este vocabulario que ha trascendido a través de las generaciones. Sodomita, imagínense, cerremos los ojos. ¿Qué, y digamos, sodomita? O sea, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué viene a nuestra mente? Depravación, lujuria y pecado, adulterios, hechos de hombres con hombres, todo tipo de abecedario eh, torcido, un montón de cosas. Pero ¿por qué vienen esas cosas a la mente? Vienen esas cosas a la mente porque así se nos ha enseñado. Hemos crecido con esas cosas. Y decir sodomía ya es un adjetivo que califica esas acciones. Bueno, gritándole, aquí los sodomitas rodearon la casa, jóvenes, ancianos y toda la población hasta el último, gritándole a Lot, ¿dónde están esos varones que han venido esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Sácalos para que los conozcamos. Esto suena... hay una interpretación en la Biblia que conocer quiere decir para tener relaciones sexuales. Y en el versículo 8, donde Lot le responde, no, os ruego, no, no les hagan nada, les doy a mis hijas en cambio, hagan como con ellas los que ustedes quieran, pero por favor a estos dos no los toquen, ¿verdad? Entonces,
eso va dibujando en la mente qué es todo lo que esto estaba queriendo hacer. No estoy diciendo que no sea así, o sea, no quiero ir en contra de esa interpretación. Lo que estoy diciendo es que hay más, muchísimo más que eso, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, estos querían conocerlos y tanto en Génesis 4, donde leemos en el versículo 1 que Adán conoció a su mujer Eva y concibió y dio luz a Caín. Entonces, conoció a su esposa. Eso quiere decir que tener relaciones sexuales. Ahora, como decía, en Sodoma era una ciudad cerrada, era una ciudad donde había mucha prosperidad, era una ciudad muy impresionante. Ya vimos que la escritura lo compara con Egipto y con el jardín del Edén. Imagínense cómo habrá sido de belleza ese lugar. Un lugar muy bonito, ¿verdad? Se me viene en la mente la ciudad de Las Vegas, Sin City, como le dicen. Un lugar muy, muy bonito en medio del desierto. O sea, a simple vista, wow, qué interesante ese lugar. Pero lo que pasa ahí es horrible, ¿verdad? Como dicen, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas, ¿verdad? Es tremendo lo que está pasando ahí. Entonces todos estos gente llegan a la casa exigiéndole, queremos conocer a tus invitados, queremos que los saques. Entonces la gente protestó contra la hospitalidad. No, momento, están obviamente protestando contra esa hospitalidad de Lot. Y dice, no, ya nos metiste gol, trajiste dos invitados que nosotros no queremos que venga nadie aquí. Este es un lugar, este es un paraíso que aquí se necesita visa para entrar, aquí se necesita carnet verde y ecológico y hasta vacunas para poder entrar. No, estoy bromeando, pero esa es la intención, esa es. Aquí no va a entrar nadie que no tengamos nosotros bajo el control. Qué interesante cómo Sodoma se parece mucho a la sociedad que está tratando de controlar el mundo hoy. Parecía que había una ley en Sodoma que dijera prohibido los invitados. No se permiten invitados. No, tienen que entrar con permisos, con Bitcoin, con carnet verde, con Visa, con etcétera, 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 etcétera. Es una ciudad suburbana con crédito social. O sea, imagínense que no camina en justicia ni juicio. Si Lot se hubiera acomodado a los invitados esa noche, la próxima vez por la noche pudieran haber habido más invitados. O sea, si ellos hubieran dicho, este ya trajo invitados, hay que pararlo porque va a traer más invitados. Ya empezó con unos y ahora va con más. Entonces hubiera corrido la voz. Allí en la casa de Lot hay alojamiento gratis en Sodoma. Y Sodoma es un club exclusivo que está a punto de está amenazado por la generosidad de Lot.
uno hubiera podido encontrar esa ideología distorsionada en ese tipo de política de ciudad, ¿verdad? Que era una sociedad sofisticada con todo tipo de controles y todo tipo de cosas, y la gente estaba interesada de que ahí no llegara cualquiera. Si cualquier ciudadano de Sodoma hubiera traído a su casa un invitado, el comité ejecutivo de la ciudad, la municipalidad, si es que había alguna, si hubiera llegado e inmediatamente hubiera protestado, ¿verdad? Entonces, ese era el tipo de ciudad que había ahí. Una ciudad que es contraria a la justicia y al juicio. Sodoma era una cosa y justicia y juicio otra cosa. Entonces, al ir elaborando en esta interpretación, se explica a lo largo de por qué los profetas mayores, por así decirlo, cuando hablan de Sodoma, ellos no hablan de sodomía, y lo vamos a ver, ¿verdad? Sino hablan de la desasociación, la separación que había de Sodoma con los juicios y la justicia y el juicio de Dios. Esa es la gran separación que había entre ellos. Entonces vamos a leer, vamos a comenzar leyendo en el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 46 al 50, que dice: Tu hermana mayor es Samaria, con sus vías, está hablándole a Israel, que mora a tu izquierda, y tu hermana menor, que mora a tu diestra, Sodoma y sus vías. No solo seguiste, no solo seguiste sus caminos de Samaria y de Sodoma, no solo seguiste sus caminos e imitaste sus abominaciones, sino que te pareció poco y las aventajaste en malos caminos. O sea, Israel se desvió tanto que se puso peor que Samaria y que es Sodoma. Porque se desvió, su camino se desvió. Y aquí viene hablando Jehová: vivo yo, dice Adonai Jehová, que tu hermana Sodoma y sus hijas no han hecho lo que tú hiciste, tú y tus hijas. Mira, este fue el delito de la hermana Sodoma. Muy bien, este es el delito. Por esto fue que Dios destruyó a Sodoma, por la soberbia. La soberbia no es algo común, no es algo comunitario nada más, es algo individual. Hartura de pan, obesos, osos y gran ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no extendió la mano al pobre, no extendió la mano al pobre y al menesteroso. Este fue el pecado. O sea, cerremos otra vez los ojos y pensemos: soberbia, hartura de pan, gran ociosidad. ¿Les viene a la mente la palabra sodomía? No. Y esa es la parte, el gran ausente de la historia, en la historia de Abraham, ¿verdad? Porque la forma que respondieron es: ay, así vienen estos perversos, estos pervertidos a tocar la puerta. Pero un momento, estos pervertidos son soberbios, tienen hartura de pan, tienen gran ociosidad que tuvieron ellos y sus hijas, y no le extienden la mano al pobre y al menesteroso. O sea,
Estos tres seres que vinieron, no hay que extender la mano. Un momento, aquí no estamos para extenderle la mano a nadie. Y aquí no va a entrar nadie que no tenga la lista de cosas que ellos quieren que tengan para poder vivir ahí. Entonces se ensoberbecieron delante de mí. Este es Israel. Entonces se volvió peor que Sodoma porque se ensoberbecieron delante de mí y cometieron abominaciones por los que las quité de en medio cuando lo vi, ¿verdad? Entonces, de esta forma es que empieza a describir esa razón por la que los profetas ven que Sodoma fue destruido. En el libro de Isaías hay una conexión entre la falta de justicia y juicio y Sodoma, que es aún más explícita, como eso que recordamos de Ezequiel, que eso vimos que Ezequiel nos enseñó. En Isaías 1, capítulo 1, vamos a ver una descripción muchísimo más explícita acerca de esto. Y comenzando en el versículo 10, dice, oíd la palabra de Jehová. Aquí le está hablando a Israel. ¿Y cómo le dice a los israelitas? Príncipes de Sodoma. Hey, ustedes, príncipes de Sodoma. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros, de cebo de ganado gordo. No quiero sangre de bueyes, ni de corderos, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando os presentáis ante mí pisoteando mis atrios? Ustedes llegan a dejar ofrendas al templo, a pisotear mis atrios, porque están jugando a religión, porque no hacen justicia y juicio, no caminan en los caminos de Jehová. Ni sigáis trayendo ofrendas inútiles. Todo eso que ustedes hacen es inútil. Lo está contrastando con su religiosidad. Ay, sí, nosotros hay el de lunes durante la semana hacemos de todo. Y en el Shabbat, entonces nos volvemos religiosos. No sigáis trayendo ofrendas inútiles. El incienso es abominación. Las lunas nuevas, los Shabbat, el convocar la asamblea. No tolero la iniquidad ni la asamblea, junto a la asamblea solemne. O sea, ustedes se están convocando, están siguiendo las instrucciones, pero su corazón está totalmente alejado de mí. No hacen, no viven, no viven mis instrucciones. Ustedes, príncipes de Sodoma, han desechado mi ley, ustedes, príncipes de Sodoma. Han aborrecido mi ley, ustedes, príncipes de Sodoma. Es fuerte. Mi alma aborrece vuestras solemnidades y novilunios. Se me han vuelto una carga, no soporto más. Ya casi que leo, se me revuelve el estómago de verlos a ustedes funcionar. Príncipes de Sodoma. Cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mi rostro. Y aunque multipliquéis vuestras oraciones, no escucharé, porque vuestras manos están llenas de sangre. ¿Qué tienen que hacer? Lavaos, purificaos y quitad de mi vista la maldad de vuestras obras.
Cesad de hacer el mal. Empiecen a hacer el bien. Empiecen a hacer justicia y juicio. Aprendan a hacer lo bueno. Buscad la justicia. Enderezad al opresor. Defended el derecho del huérfano. Abogad por causa de la viuda. Hagan eso. Hagan eso, dice. Príncipes de Sodoma. Vuélvanse a hacer eso. Entonces vengan después y estemos a cuenta, dice Jehová. Porque aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hagan lo que los sodomitas hacían, que no hacían nada de eso. No velaban por el derecho del huérfano, no velaban por el derecho de la justicia de la viuda, no defendían a los que son oprimidos. Si sois bien dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, la espada los devorará, la espada los devorará, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Cómo se convirtió en ramera la ciudad fiel. La ciudad fiel, el pueblo fiel, se convirtió en ramera. Llena estuvo de justicia y en ella pernoctaba la equidad. Ahora son asesinos. Es impresionante, veamos las ciudades hoy en día, cómo caben dentro de esta misma categoría. Pero esta amonestación severa no empezó en el versículo 10. Empecemos viendo el versículo 1 del mismo capítulo, del capítulo 1, que dice: Visión de Isaías ben Amós, que vio sobre Judá, Jerusalén en los días de Usías, de Jotam, de Acaz y de Ezequías, rey de Judá. Oíd cielos y tu tierra, está invocando a los testigos. Escucha que habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. Crié hijos y los engrandecí. En Abraham crié hijos y los engrandecí. Pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de perversos, hijos depravados. Abandonaron a Jehová, despreciaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Dónde seguiros hiriendo si os seguís rebelando? Ya no hay de dónde, o sea, ya llegó el colmo. Toda la cabeza está enferma, tu corazón está agotado. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano. Solo llega la contusión y las heridas supurantes, no drenadas ni vendadas ni aliviadas con ungüento. Vuestra tierra está asolada, vuestras ciudades incendiadas, vuestro país devorado ante vosotros mismos, desolado como la desolación que causan los extraños. La hija de Sión se ha quedado como cobertizo de viñedo, como choza de melonar, como ciudad sitiada. Sí, Jehová Sebaot no os hubiera dejado un pequeño remanente. Si no hubiera un grupitito de justos entre ustedes, habríamos llegado a ser como Sodoma, semejantes a Gomorra.
¿qué sucedió? Que hubo un grupito, posiblemente más de 10, en Israel. Y esa fue la razón por la que Dios no los destruyó. Había un grupo de justos en medio de ellos, que fue la razón por la que no los destruyó. ¿Cómo, cómo se asemeja, cómo los profetas van comparando esta, esta descripción de cómo, de desviación, de depravación, de alejarse de Dios, de volverse sumamente religiosos, practicando religión sin hacer la justicia y el juicio que Dios quería que ellos hicieran de corazón. Un corazón incircunciso. Entonces, en el capítulo 5, también de Isaías, encontramos la famosa parábola de la viña, que también menciona aspectos de esto, que sí vale la pena leerlo. En Isaías 5, del 1 al 10, dice: cantaré en nombre de mi amado un canto de amor respecto a su viña. Este es el profeta Isaías diciendo: tuvo mi amado una viña en un collado fértil. Lo cavó, lo despregó, le plantó y plantó una preciada cepa. O sea, puso una planta de uva preciada, una variedad especial, ungida, diseñada para dar uvas especiales. Entonces construyó una torre en su centro y cavó en ella un lagar. Esperó que diera sus uvas, pero dio agrazones. O sea, un momento, es como, traje la mejor planta. Traje las mejores plantas, las mejores escogidas, las planté y me dieron uvas ácidas, uvas agrias. Y ahora, oh habitantes de Jerusalén y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más cabía hacer por la viña que yo no hubiera hecho? Porque esperando que hubiera dado uvas especiales, dio grazones. Os mostraré, pues, lo que haré con mi viña. Quitaré el vallado para que sirva de pasto. Derribaré su cerca para que la pisoteen. Le dejaré arrasada. No será podada ni labrada. Le crecerán las zarzas y los espinos, y las nubes impondré mandato para que no llueve sobre ellas. La viña de Jehová Sebaot es la casa de Israel. Y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba equidad y aquí iniquidad. Rectitud y aquí acritud. Él esperaba algo bueno. ¿Y qué recibió? Iniquidad. Encontró iniquidad. Li sedaka ve hinei sedaka. Buscaba encontrar sedaka y justicia y encontró iniquidad. Y contrastando esto con el versículo 18-19, donde dice, porque este es en el capítulo 18-19 de Génesis, porque lo he escogido para que instruyas a tus hijos y a tu casa, a sus sucesores, y mantener el camino de Jehová practicando la justicia, derecho, para que cumpla Jehová sobre Abraham todo en cuanto a él ha predicho, todo en cuanto ha predicho acerca de él. Entonces dijo Jehová, por cuanto el clamor
contra Sodoma y Gomorra es grande, se ha agravado en extremo su pecado. Y descenderé ahora y veré si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí, y si no han llegado ahí, lo sabré. Y él va a actuar. Eso, y él está comparando esa viña a Israel, que en vez de que él la plantó, él la crió, le dio la mejor cepa, la semilla más fina, la más especial, la descendencia correcta. ¿Y qué están dando? Iniquidad. Están dando acritud. Hay de los que añaden casas a casas y juntan campos con campos. Se dedicaron a hacer sus grandes obras para ellos mismos, sus grandes casas, hasta que todo lo que ocupan y viven ellos solo en medio del país. Ellos se dedicaron a hacer todo lo suyo, todo lo que ocupan y viven ellos solos en medio del país. Se preocuparon por su propio pellejo, cavaron sus propias cosas, no se dedicaron a hacer justicia y juicio. Jehová Sebaot ha dicho a mis oídos: sus muchas casas serán arrasadas, sus magníficos palacios quedarán desolados. 10 yugadas de viña darán un tonel, y un homer de semilla un efa. Estas es el destino de los hijos de Israel que decidieron no caminar en la justicia de Dios. Pero quizá la expresión más fuerte está en el profeta Jeremías, en el capítulo 22, versículos del 1 al 5. Y dice: y así me dice Jehová: baja a la casa del rey de Judá y habla ahí esta palabra. Y di: oye el oráculo de Jehová, oh rey de Judá, que te sientas sobre el trono de David. Tú y tus siervos y tu pueblo que entran por estas puertas. Así dice Jehová: haced lo recto, lo justo, y librad al despojado de la mano del opresor. Insiste, Dios insiste: haced lo recto, lo justo, y librad al despojado de mano del opresor. No maltratéis ni hagáis violencia al extranjero, al huérfano ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. No hagan eso. Es sodomía, los está comparando con eso. Porque si en verdad obedecéis esta palabra, entonces entrarán por las puertas de esa casa reyes que se sienten sobre el trono de David, que monten en carros y caballos, y ellos y sus siervos y su pueblo. Pero si no escucháis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, esta casa quedará desolada. En el versículo 11 y 12 dice: porque así dice Jehová acerca de Salum ben Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de su padre Josías. El que ha salido de este lugar no volverá aquí. En el lugar donde lo han llevado cautivo, ahí morirá y no se verá más en la tierra. Y ese es el problema. Por eso Israel estuvo a punto de terminar así como Sodoma y Gomorra varias veces, porque sus hijos, los hijos que habían sido destinados, ungidos para hacer justicia y juicio, Dios los reprime, los castiga, los reprende, para que busquen y encuentren el retorno, su teshuvá, el camino por el cual regresar a Dios. Más tarde, cuando Jeremías contrasta al rey corrupto de Josías con su justo
Joaquim, eh, 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 cuando lo compara con su justo padre Josías, eh, le advierte y le dice, esto está en Jeremías 22, del 13 al 17. Ay del que edifica su casa con justicia y sus aposentos altos sin equidad, que exige el servicio de su prójimo de balde y no le da la paga de su trabajo, que dice, me edificaré una casa espaciosa con amplios salones, le abriré ventanas, le pondré artesonado de cedro, le pintaré de bermellón. ¿Piensas que eres rey porque compites en obras de cedro? Si tu padre comió y bebió y le fue bien, es porque es porque practicó justicia y derecho. Hizo justicia a los pobres e indigentes. Por eso le fue bien. ¿No fue eso conocerme a mí? Dice Jehová. Pero por tus ojos y tu corazón, no están más para tu egoísmo, para derramar la sangre inocente, para la opresión y para la violencia. Entonces, los profetas están constantemente hablando y reprendiendo a Israel para que retornen y hagan justicia y juicio, que ese es el fruto de conocer a Dios, porque Dios escogió a una nación que instruyera a sus hijos a caminar en el camino de Dios para practicar justicia y juicio, tal como se lo dijo a Abraham. Y en Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24, dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en sus riquezas, sino alábese en esto, el que se haya de alabar, en entenderme y conocerme. En entenderme y conocerme, que alábense en que ustedes saben que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y eso es lo que no sucedía. Entonces, por eso es que Israel andaba al borde de ser destruido como Sodoma. Finalmente, Jeremías habla de un rey ideal que traerá la redención en este mismo tema. Y está en el libro de Jeremías 23, 5 al 6. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David un renuevo justo. Y él reinará y obrará prudentemente. ¿Y qué va a hacer él? Hará justicia y juicio y justicia en la tierra. Él hará lo que se tiene que hacer. Y sus días será salvo Judá, en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado y se apellidará con este nombre. Jehová Tzidkenu, Jehová nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Jehová Tzidkenu. Entonces vienen esos tiempos cuando va a levantar al hijo de David y va a reinar, prosperará, realizará justicia sobre la tierra. Y él es el Mesías, ya vino, pero momento, él viene también. Él viene
a establecer su reinado de 1000 años y va a establecer su mishpat y tzedakah, su justicia y juicio. Entonces, Yehudá será libertado, Israel habitará seguro. Eso lo dice también en Zacarías. Y en el capítulo 9, de versículo 23, dice, de Jeremías, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni se alabe el valiente en su valentía, ni se alabe el rico en su riqueza, sino alábese en esto el que haya de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra, porque estas cosas son las que quiero. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circunciso con incircunciso. Él va a castigar al circunciso y al incircunciso. A Egipto, a Judá, a Edom, a los hijos de Amón y a Moab, y a todos los que se rapan en las sienes, y a los habitantes del desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel incircuncisa de corazón. Dios va a ver en el corazón quién es el que anda rectamente haciendo lo que es justo, justicia y juicio. Y lo va a juzgar. Viene ese día que va a destruir esas naciones, así como destruyó a Sodoma. Y una vez encontramos que conocer a Dios significa emular sus caminos, actuando en los valores que le dijo a Abraham de hacer justicia y juicio, de enseñarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos, a caminar en el camino de Dios haciéndolo. Si toda la nación actúa de esa manera, entonces la visión de Abraham va a ser lograda. Lo que Dios predijo de Abraham lo va a hacer en las generaciones. Y eso es lo que nosotros esperamos. Que Dios haga justicia y juicio, que haga lo que Él quiere que sea, lo que haga el hombre regrese, conozca a Dios para hacer justicia y juicio. Que esa fue el empoderamiento que los tres seres le dieron a Abraham para que instruyera a sus hijos y a toda su descendencia para siempre. Y ha sido empoderado con esa bendición, esa vejira para todas las generaciones. Que el Señor nos lleve con bien en nuestro caminar, que nos abra los ojos para conocerle, conocer el nombre de Jehová, para que nos visite, para que nosotros seamos parte del empoderamiento a Abraham para encaminar a la nación que Dios tuvo en su corazón que dar a conocer al mundo para las naciones. Les bendigo y nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Shabbat Shalom.